La selección argentina partió rumbo hacia Corea-Japón en el año 2002, terminando así primero en el grupo de las eliminatorias, sacándole una ventaja total de 12 puntos a su eterno rival. Dado así, llegó a Corea-Japón siendo uno de los favoritos a ganarlo. El desenlace fue totalmente diferente y es por eso que te invito a que te quedes y reaccionemos este gran video y recordemos lo que fue ese mundial. El plantel de la selección argentina estaba conformado por Germán Burgos, Pablo Caballero, Roberto Bonano, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Mauricio Pochettino, Walter Samuel, Javier Zanetti, Diego Placente, José Chamot, Matías Almeida, Ariel Elurrito Ortega, Juan Sebastián Verón, quien después vamos a nombrarlo y vamos a hablar de él particularmente. Diego Simeone, Claudio Osaín, Pablo Aimar, Gustavo López, Cristian El Kili González, Marcelo Gallardo, Gabriel El Bati, Hernán Crespo, Claudio Canigia, y este equipo estaba dirigido por el señor Marcelo Bielsa. A partir de que Argentina hizo una gran eliminatoria, llegó a ese mundial con toda la ilusión del pueblo argentino, y yo creo que a partir de ahí también es como que arrancó esa racha negativa que tuvimos hasta el Mundial 2022. Pero no me quiero adelantar, así que vamos de lleno al video. Llanto, fracaso, decepción, tristeza, enojos, broncas, y se le podrían asignar una infinita catarata de adjetivos a lo que sucedió aquel fatídico 2002. Una selección argentina repleta de estrellas, potencia mundial, uno de los mejores equipos del momento y un claro candidato a ganar el título, escribió tal vez la página más oscura y vergonzosa en la historia del fútbol argentino. Una herida que aún sigue latente y que a pesar del paso del tiempo todavía genera intensos debates. Un entrenador cuestionado, amado, resistido, querido y una grieta caliente que sigue prendida a fuego. A continuación, vas a saber toda la verdad del rotundo fracaso de Marcelo Bielsa al mando de la selección argentina. Corría el año 1998, más precisamente a mediados del mismo, pleno Mundial de Francia, y una Argentina que había arrasado en la fase de grupos. Un equipo compacto y sólido que clasificó a los octavos de final y que dejó atrás a una Inglaterra que también presentaba figuras descollantes. Pero en cuartos aparecía Holanda, hoy Países Bajos, que se encargó de apagar todos los sueños y esperanzas de los argentinos. Desde la tonta expulsión de Ortega hasta el golazo de Bergkamp que terminó con la algarabía de la selección argentina. Una vez derrumbado el sueño, Pasarela reunió a todo el plantel en la concentración de Saint-Étienne, como solía hacerlo en todos los postpartidos. Agradeció a todos sus jugadores, destacó sus virtudes y brindó el espacio para que hablaran. Marcelo Gallardo, apenas con 22 años, se vistió de orador, pidió disculpas por una reacción. En el entretiempo contra Inglaterra se trenzó fuerte con Pasarela y agradeció por todo lo vivido. Si alguno tiene algo más que decir, que lo diga ahora. No quiero leer nada en los diarios cuando pasen 2 semanas, sentenció Pasarela. Ante la nula respuesta, esa sería la última vez que se verían las caras. Pasarela sabía que estaba siendo resistido principalmente por los referentes y fue su pase de salida. La selección argentina se quedaba sin entrenador. Y si querés saber más en detalle por qué Pasarela se fue de la selección, mira el video que sale en la tarjeta. Como es costumbre, la danza de nombres tomaron presencia en absolutamente todos los medios deportivos de comunicación. El elegido de la gente era Carlos Bianchi, que venía de ganar todo con Vélez. También se lo postulaba a Ramón Díaz, otra gloria, pero de River, y a José Pekerman, que por entonces ganó todo con la sub-20. Callado, en silencio, en la sombra. Uy, Pekerman. La verdad que Pekerman también me hace acordar de un fracaso que la verdad que dolió tanto. Yo creo que uno de los mundiales, aparte del 2014 y de haber perdido una final, yo creo que una de las tantas que hemos sufrido, creo que fue la de Alemania 2006. Creo que teníamos equipo como en el 2002 para, para poder ganarlo. Yo creo que también el 2002 llegó a una serie de fracasos, digamos, de la selección argentina. Obviamente ya partiendo del año 2010
fueron totalmente diferentes el contexto, porque ya teníamos a un tipo que agarraba el mando, pero que tampoco tenía un plantel como para que le ayude a lograr ese objetivo. Eh, Faltaba idea de juego, como siempre. Equipo siempre hubo, Argentina siempre tuvo, para mí, en mi opinión, los mejores jugadores del mundo, pero nunca tuvo esa idea de juego, nunca se compactó. Yo creo que también hizo que ese mundial, al no contar también por ahí con Juan Román Riquelme, con algunos que también dejó afuera Bielsa, eh, por el estilo de juego que él tenía, por los gustos tal vez, hizo que también ofensivamente no tengamos ese apoyo para poder lograr el objetivo. Ahora sí, eh, si bien hicimos una eliminatoria fundamental, espectacular, yo creo que en la fase de grupo fuimos totalmente diferentes. Creo que era un equipo muy apagado, sin ideas, realmente desconocido. Pero no me quiero adelantar, vamos a seguir viendo el video. Se asomaba una persona que no estaba en el radar de absolutamente nadie y por el cual Julio Humberto Grondona buscaba tentarlo. Ese nombre se trataba nada más y nada menos que de Marcelo Bielsa. Si bien no era un técnico ignoto, ya que tuvo trascendencia como entrenador tanto en Newell's como en Vélez, no estaba en la lista de nadie. Es más, a mediados de 1998 había aceptado una propuesta para dirigir al Español de España, cargo al que poco tiempo después terminó renunciando por el llamado de Grondona. Aún así, don Julio buscaría a toda costa librarse del nombre de Bianchi para allanar el camino del loco a la selección. El pope de la AFA fue claro. Presten atención a lo que voy a decir. José Pekerman será el director general de los seleccionados argentinos. Marcelo Bielsa será el director técnico del seleccionado mayor. Y Hugo Tocali será el entrenador de los seleccionados juveniles. La posibilidad de incorporar al señor Bielsa al proyecto del señor Pekerman, dejando aclarado que el director general de selecciones nacionales es José Pekerman, el director técnico de la mayor es el señor Marcelo Bielsa y el director técnico de juveniles el señor Hugo Tocali, que es conocido por todos y que honestamente creo que merece con creces estar en ese lugar. De esta manera, en octubre de 1998 se daba el comienzo del ciclo Bielsa. La condición de observador del fútbol hace que uno mire hacia... ¿No creen ustedes que Marcelo Bielsa es uno de los tipos que nunca, si bien tuvo éxito con algunos clubes de fútbol, yo creo que nunca en un seleccionado ha ganado nada, nunca ha demostrado realmente ser lo que por ahí se esperaba de él? Yo siempre vi a un tipo que, si bien lo intentó, porque también se trata de intentarlo, pero yo creo que en todos los mundiales que él ha representado no logró tener un objetivo claro, porque pasó esto con Argentina, creo que también dirigió Paraguay y no ha logrado objetivos claros. Eh, Creo que quedó evidenciado durante todo este tiempo que lo que se veía en el año 2002, la representación de Bielsa, eh, ha quedado demostrado que no es un tipo que haya sido exitoso durante todo este tiempo, o por lo menos hablando de selección nacional. atrás. Lo que me interesa es lo que pueda evidenciar a través del trabajo en común de aquí en adelante. Creo que Argentina necesitaba al técnico Marcelo Bielsa
para sumarse a este proyecto que nosotros ya venimos trabajando, montar una estructura para que Marcelo pueda desarrollar toda su capacidad, su actualidad, volcarla al equipo de la selección mayor. El primer partido que le tocó dirigir fue el 3 de febrero de 1999, en el triunfo por 2-0 ante Venezuela en un amistoso disputado en Maracaibo. La curiosidad es que para ese partido debut, Marcelo Bielsa citó únicamente a jugadores del medio local. El equipo que paró en aquella jornada fue con Germán Burgos, Hugo Ibarra, Eduardo Berizzo, Walter Samuel y Juan Pablo Sorín, Diego Caña, Leonardo Astrada, Cristian Bacedas, Marcelo Gallardo, Guillermo Barros Esqueloto y Martín Palermo. Ya a nivel Tranquilamente podría ser un equipo totalmente representativo. Yo creo que a partir de eso también es como que hoy los técnicos no optan, digamos, por llevar jugadores locales. Yo creo que son muy pocos los que hoy representan el fútbol local en el seleccionado. Yo creo que a partir de ahí también es como que tomaron o hicieron más hincapié, digamos, en lo que está en el fútbol europeo a lo que es el fútbol local. Pero ese equipo tranquilamente podría representar a la selección. oficial, el debut formal lo hizo nada más y nada menos que el 1 de julio de 1999, ante Ecuador por la primera fecha de la Copa América que se disputaba en Paraguay. Ese día, Argentina ganó por 3-1 con 2 goles de Martín Palermo y el restante del Cholo Simeone. Pero el sueño de alzar el título se vio truncado en los cuartos de final, al caer por 2-1 frente a Brasil. Incluso los medios de aquella época ya hablaban de fracaso por el rendimiento de esa selección. Como curiosidad, fue en esta competencia que Martín Palermo falló 3 penales de manera consecutiva frente a Colombia, lo que provocó un récord. Más allá de la Copa América, Yo creo que eh, eso no solamente fue recordado en la selección argentina, yo creo que en el fútbol mundial ha sido recordado estos 3 penales que erró Martín. Increíble, increíble. Yo era muy pequeño en ese entonces, pero tenía 7 8 años, pero me acuerdo por ahí de secuencias de partidos y una fue esta porque lo habíamos visto con la familia y fue inolvidable. Y yo creo que a partir de ahí también Martín Palermo dejó de ser parte de la selección argentina, si bien tenía un buen nivel futbolístico. Yo creo que también dejó de formar parte de la selección argentina hasta que, bueno, luego después llegó Diego Armando, dirigió el Mundial Sudáfrica y, bueno, Martín Palermo fue parte y también hizo un gol en ese Mundial, pero creo que a partir de ahí hasta el 2010 no formó parte de un seleccionado, teniendo, digamos, este antecedente. todos los dardos apuntaban a un blanco que era la clasificación al Mundial de Corea-Japón que se iba a disputar en 2002. El loco tenía bien en claro que su objetivo era lograr plasmar una idea futbolística y que para poder llevarla a cabo en plenitud necesitaba de la jerarquía y referencia de aquellos futbolistas que se encontrasen jugando en las principales ligas de Europa. Atrás quedó la idea de apostar por jugadores del ámbito local. Un ejemplo en particular que refleja esta decisión fue la exclusión definitiva de Juan Román Riquelme para la lista final de cara al Mundial. Un Riquelme que venía de ganar absolutamente todo con Boca no solo a nivel local, sino continental, y que además era la principal figura del equipo que dirigía Carlos Bianchi. Era el jugador más determinante y considerado como el mejor futbolista de Sudamérica. Lo cierto es que cuentan desde el seno interno de Bielsa que la decisión de no llevar a Riquelme fue por una cuestión de gustos. La idea siempre fue de priorizar a los jugadores que militaban en Europa y por ese motivo se inclinó por Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar y Marcelo Gallardo. Bielsa creía que ellos 3 le daban mejores cosas que un joven Riquelme que carecía del roce europeo. No obstante, Bielsa sí lo convocaba para un amistoso en la previa del Mundial. Y la verdad que yo no sé hasta qué punto, digamos, no optó por jugadores de fútbol local, porque lo teníamos Ortega, lo teníamos Usain, a ver, tuvimos varios jugadores que formaban parte de,
de este seleccionado que eran de fútbol local. Yo creo que en ese entonces Juan Román era ya un tipo reconocido por lo que estaba haciendo en Boca y creo que eh, obviamente tuvo su revancha después en el año 2006, pero fue muy poco lo que dio a la selección, digamos, nacional. Después obviamente son decisiones personales que él tomó en su tiempo, pero también yo creo que a veces cuando formás un equipo, yo creo que si vos vas a competir a un mundial, tenés que ir con los mejores. Y en ese entonces Juan Román era uno de los mejores. Más precisamente en febrero de 2002. Dicha jornada Argentina enfrentó a Gales en Cardiff en el famoso partido que Canigia regresó a la selección. Fue empate 1-1, pero más allá del rendimiento de Riquelme, no había posibilidad de cambiar la decisión. Esta convocatoria fue más un premio y reconocimiento a lo que Román estaba haciendo en Boca, pero no había chance que integrara la lista mundialista, ya que Bielsa tenía todo definido. Además, ya postmundial y con Riquelme jugando en Europa, tampoco lo convocó para que fuera a la Copa América 2004. Con esta decisión, Bielsa tomó las eliminatorias sudamericanas como la competencia ideal para formar, no solo su idea, sino también probar jugadores que él consideraba cruciales para ese dibujo táctico. Fue una completa revolución estratégica, un sistema de juego que destacaba la presión constante y atosigante, principalmente en el mediocampo, y apostar al juego vertical para ser protagonista en todo momento. Para ello, Bielsa preparaba entrenamientos súper intensos que dejaban a los jugadores casi agotados tanto física como mentalmente. Y con esa idea como estandarte innegociable, la selección argentina fue protagonista de aquellas eliminatorias a tal punto que ya en la primera fecha quedó como puntero y nunca más salió de esa posición. Argentina finalizaría primero con 43 puntos, a 12 del segundo que fue Ecuador. Perdió un solo partido, convirtió 42 goles y apenas le marcaron 15, dando una diferencia de 27 tantos a favor. Argentina arribaba al Mundial como uno de los principales candidatos a ganarlo. Incluso en 2001 fue elegido como el mejor entrenador nacional de 2001 por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol. Sumó 201 puntos en la votación, seguido por el sueco Sven-Göran Eriksson, entrenador de Inglaterra, con 147, y el técnico del seleccionado francés Roger Lemaire, con 127, que había sido el mejor del 2000. El debut mundialista se dio en el estadio Kashima de Ibaraki, frente a Nigeria en un partido durísimo en el que la Argentina no pudo hacer pie. A pesar del triunfo por 1-0 con gol de Gabriel Batistuta, ya se empezó a sentir un fuerte run en relación a cómo estaba jugando esa selección. El próximo encuentro fue ante la Inglaterra de Beckham y Michael Owen, una especie de revancha por lo que había sucedido en Francia. La selección sufrió un duro golpe al caer por 1-0 y además defensivamente. Atento acá porque creo que este partido fue el más hablado durante mucho tiempo por lo que fue la representación que tuvo Juan Sebastián Verón en este partido, que supuestamente jugó para atrás, que como él jugaba en el Manchester United, directamente jugó para atrás, fue totalmente diferente su juego, no demostró lo que realmente era, según los medios y según las críticas, digamos, de los argentinos. En lo personal no creo que haya llegado a ese punto. Sí, también nosotros tenemos que entender siempre que los jugadores tienen su día y tal vez en ese partido no se le dio nada, pero no creo que haya jugado por alguna represalia por parte del club inglés. Pero bueno, son críticas y son por ahí comentario y postura de cada uno, así que si quieren dejarme su postura acá abajo en el comentario, excelente. Quiero saber qué opinan sobre, la actuación de la Bruja Verón en ese mundial. Se quedó partida, ya que Roberto Ayala padeció una lesión que lo marginó del próximo encuentro. Una salida
que para Bielsa fue crucial. Punto aparte es la exposición que sufrió Juan Sebastián Verón en ese partido. Fue uno de los peores partidos de su carrera. Con una falta de timing notoria, se lo notaba nervioso y confuso. Lo concreto es que la Brujita en ese entonces jugaba en el Manchester United y el rumor popular cuenta que en ese choque prefirió jugar a media máquina y no darlo todo por temor a alguna represalia en su regreso a Inglaterra. La opinión pública, sumada a algunos medios de comunicación, lo destrozaron. Te puedo hacer una última pregunta, espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Pero me gustaría no me ofendo, ya no me ofendo con nada. Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos estabas jugando en Inglaterra, en ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico la Bruja, te digo. Está siendo irónico, yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto. Está bien. No, tienen razón. ¿Pero por qué? No tengo que terminar con ningún mito. El que piensa eso es un estúpido, no es un mito. ¿Sí? Bueno. Sí. Okay. Vos lo pensás, seguro. No, a ver. Sí, lo pensás, y si me lo preguntás así, porque lo pensás. No, yo digo, a ver, mucha gente cree que ese partido no jugaste pero para escúchame, adelante, a ver, ahora, escúchame una una cosa, no digas mucha gente, porque la gente acá no está, me estás preguntando vos. Bueno, pero yo te traslado cosas de la gente. A ver, no, vos no me trasladás nada, porque vos lo pensás. Cuando yo me reúno, vos lo pensás, porque si vos tuvieras realmente las agallas para preguntarme, mira, yo pienso esto, me lo dirías. Bueno, no metas a la gente en el medio. Yo personalmente creo que no jugaste en ese partido como deberías haber jugado. Vos lo pensás, seguro. La tercera jornada se daba ante una Suecia que en la previa no presentaba ser una parada difícil. Pero todo eso se complicó luego del famoso gol de tiro libre de Svensson, una argentina que sí esta vez fue protagonista, pero que no le alcanzó para quebrar el arco de Hedman hasta el final, que luego de un penal que Ariel... Qué salado, boludo, porque imagínate ese gol. Ese gol lo hizo una vez en su vida, el hijo de la gran, boludo. Una vez en su vida hizo ese gol. No creo que haya hecho otro gol similar a eso. Yo creo que también estábamos muy salados porque la verdad teníamos equipo para ganarle a cualquiera en ese mundial. Obviamente que Brasil era potencia, siempre fue potencia. Simplemente que no fue, creo que clasificó tercero en ese mundial, pero tenía las máquinas arriba, tenía Rivaldo, tenía Ronaldinho, tenía Ronaldo, y yo creo que el único equipo competitivo que íbamos a tener en ese mundial iba a ser Brasil, el gran Brasil. Por eso me sorprendió tanto. Yo me acuerdo que nos levantábamos súper temprano con mi familia, o veíamos, y es como que algo que me marcó porque realmente ese día fue tan triste porque nos encontrábamos todos en la sala, eran las 3, 4 de la mañana, mirando ese partido, alentando, mi vieja tomando mate, nosotros mirando, tapados, y ver que la selección caiga de esa manera, luego de la ilusión que teníamos, era de no creer. La verdad que fue algo que marcó mucho en todos los mundiales. Creo que la del 2002 marcó más, que nos hayamos quedado siendo un país competitivo. Habernos quedado fuera de ese mundial, yo creo que fue algo que nos costó mucho poder revertir esta situación. Creo que fue un golpe anímico también para los próximos mundiales que venía. Pero bueno, lamentablemente cambió la situación y fuimos totalmente diferentes. Ortega se hizo cargo, el arquero rival atajó y Hernán Crespo tomó el rebote para después mandarle a guardar. El pitido final del árbitro Ali Buxaim fue un martillazo en la nuca y toda la ilusión se vino al suelo. El fútbol tiene como opción que no gane el que es mejor. Yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo. Merecimos ganar holgadamente contra Suecia. Merecimos un resultado superior al que obtuvimos contra Nigeria y no merecimos perder contra Inglaterra. Pero bueno, el fútbol también tiene como opción. La verdad que estoy harto
de eso de no merecimos, no merecimos. Acá el fútbol no se trata de merecer, acá se trata de ganar. Ganás o perdés, es simple, no es merecimos ganar. Me pasa exactamente con River lo mismo, porque todo el mundo no, porque merecimos pasar contra el Palmeiras, porque merecimos que... No, el fútbol no se trata de merecer, hay que sacarse esa excusa, es ganar o perder. Perdimos y perdimos, listo. No hay que buscar excusa, decir no pudimos saber porque realmente fuimos superiores. Sí, puede ser superior tácticamente, puede ser superior en el contexto del partido, pero si no concretas, si no haces el gol, no ganás. No ganás en el fútbol, es así, gana el que hace más goles. Y hay que sacarse esa excusa, digamos, de decir, no, merecimos más, merecimos, lógico que merecemos más, pero si no concretamos, tampoco va a suceder. Que el que sea mejor no necesariamente gane, y eso es lo que sucedió. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora también no me parece justo no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos. No hay ninguna duda que fue el mejor equipo del grupo. Y eso, si bien no suaviza la sensación, la explica. Desde el punto de vista deportivo hay un montón de cosas para rescatar. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil considerarlas en medio de la sensación que deja la derrota, ¿no es cierto? Pero yo creo que en la medida que la revisión sea tranquila y mesurada va a haber muchas cosas positivas para considerar. Una dificultad del equipo es que le costó traducir en goles las opciones, la altísima cantidad de opciones con las que contó. ¿Y por qué, Marcelo? ¿Y por qué? El técnico de la... Perdón. ¿Va a seguir siendo el técnico de la selección nacional, Marcelo? Mire, yo tengo un contrato que finaliza... a fin de este mes. Entonces únicamente yo podría contestar a la opción que usted plantea, si esa opción deja de ser una hipótesis. Así como ustedes la plantean, es una hipótesis. Lo único concreto es que tengo un contrato que prácticamente ya venció porque finaliza el mes en que terminó el Mundial. El vestuario era desolador. Ortega contó que al llegar vio a Bielsa completamente abatido y al borde de las lágrimas. A medida que ingresaban los jugadores, el clima era sepulcral. Una vez que estuvieron todos, Marcelo Bielsa se posicionó en el centro del vestuario y no pudo entablar palabra, ya que se quebró. La verdad que lo que más me dolió fue ver al Bati así abatido. Yo creo que cuando éramos chicos todos queríamos ser el Bati. Todos queríamos ser Batistuta. Creo que siempre fue el ídolo de todos los chicos. Y ver así al Bati no lograr su objetivo, porque también era su último mundial, y no lograr ese objetivo que todos estábamos ilusionados. Y creo que también dolió aún más no haber, por lo menos, llegar a semifinal o final de esa Copa del Mundo. Éramos uno de los favoritos, teníamos con qué, y lamentablemente no pudimos. Quedar afuera en la primera ronda, que teníamos un equipazo, que estábamos todos los mejores en plenitud, y quedás afuera, y bueno, es fútbol. Sí, es como, te puedo decir, no sé, una puñalada, porque haber quedado contra Suecia afuera, un partido que era ganable dentro de todo, y bueno, quedamos afuera, llegamos al vestuario y entrar y ver prácticamente casi llorando, el entrenador mal, y fue muy triste la verdad. A Bielsa lo vieron abatido. Sí, yo fui el primero que entró al vestuario y lo vi y no lo podía creer, la verdad que no sabes qué hacer. Él estaba abatido, digamos, yo también estaba muy mal y bueno, no sabía qué decirle, y bueno, digo, yo le agradezco por todas las charlas que tuvimos, y en su momento me dice, ¿qué charlas? Si usted conmigo nunca hablamos.
Germán Burgos lo detalló perfectamente. Después del partido con Suecia intentó hacer ese encuentro con los jugadores, pero no pudo. Quiso hablar y se largó a llorar. Juan Pablo Sorín destacó: fue durísimo, fue el vestuario más triste que me tocó vivir. Me dejó una cicatriz para toda la vida. Fue algo tremendo. Nos sentíamos un equipo poderoso con jugadores que la rompían en las mejores ligas del mundo. Superamos a nuestros rivales, pero no lo pudimos plasmar en los resultados. Creamos un montón de situaciones, pero cuando no haces los goles, te quedás afuera. El que demostraba estar en... Qué bueno que era Juanpi. Qué bueno que era Juanpi. Si Juanpi hubiera estado en el Mundial 2014, yo creo que cambiaría por completo esa final. Algunos jugadores que estuvieron en ese 2002, si hubieran estado en la final de 2014, yo creo que cambiaban por completo todo. Enardecido era el Piojo López, que declaró posteriormente a la eliminación. O sea, yo no es que la tenga con Batistuta, no lo puede con Crespo igual. Hernán, no se me dan las cosas, porque bueno, Hernán, vos también tenés que poner un poquito lo tuyo. Jugaste pocos partidos durante el año, tuviste mal, ponete bien físicamente, cerrá el orto. Vení papá, ¿qué le pasa? Ponete bien físicamente, cerrá el orto, empezá a correr y dale. O sea, acá es muy fácil decir no, porque lo que teníamos que hacer, sí, yo estoy de acuerdo que lo que teníamos que hacer los goles tenemos que asumir la responsabilidad. Pero vos, curioso, el primero si vos eres el 9. A mí de los centros, al primer, vos tenés el arco así, yo lo tenía así, culero. O sea, no sé si me entiendes lo que te digo. Yo tengo el arco así, vos lo tenés así. Y vos sos más... Todo bien, pero esta no banco. No banco porque si fue parte de un grupo humano, de un equipo, si ganamos, ganamos todo. Si ganaban, Hernán Crespo iba a ser el ídolo, no, que Hernancito, que Crespo, que un crack, que no, que esto. Pero si perdemos, echamos la culpa al compañero, eso creo que tampoco hace parte, digamos, de un grupo. Y una declaración así de un futbolista como el Piojo López, yo creo que no está bueno. Yo no banco, particularmente yo no banco. Fácil, si no déjame jugar a mí 9, anda a correr vos de 11, correlo al 4 hasta allá, volvé y tírame el centro. O sea, y con esto no te quiero decir que uno tiene culpa, el otro no. Acá la culpa es pareja para todos, porque nos metemos la cagada y la mandamos todos. Pero si vos sabes que toda la vida criticaron a alguno, vos viste que toda la vida criticaron a alguno y a otros no lo criticaron, tampoco, ahora estamos en la mierda todos, no te quieres saber vos solo. Pero la pregunta que nos hacemos todos es... ¿qué falló? Se hablaba de un extremo cansancio físico, al cual Bielsa hacía padecer a sus jugadores. En pleno mundial, Bielsa solía armar duros entrenamientos a una intensidad similar a la de un partido oficial. Su idea era que si llegaban al límite, podrían estar a la par de la exigencia que requería ese momento, pero el cansancio pasaba factura y se podía evidenciar claramente. Por otra parte, Pablo Caballero, arquero titular durante el mundial, también agregó: y yo creo que el equipo se empezó a dar cuenta, el técnico en una de las reuniones previas a que arranque el Mundial, hizo 3 escalones, ¿sí?, en un gráfico, y dijo la mayoría está entre el primero y el segundo, y muy poquitos están acá arriba en el tercer escalón, a nivel deportivo, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo, en estas 2 semanas tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para llegar mejor al tercer escalón, la mayor cantidad de los convocados. Y bueno, ahí ya nos dábamos cuenta. Vos pensás que un día nosotros hacíamos, viste que Bielsa tenía una metodología muy parcelada, defensores, volantes defensivos, volantes ofensivos y delantero, casi en 3 turnos y medio se entrenaba, y uno de los turnos se entrenó definición sin arquero, en donde fue la primera vez que nos tocó y a mí me chocó. Pero ¿por qué entonces seleccionás a un jugador que no está a la altura de jugar un mundial, o no está en el nivel, o físicamente no está apto para jugar un mundial de esa magnitud? No entiendo. Ahí directamente tiene la gran responsabilidad el técnico, porque si es Messi y está lesionado, ¿y cómo va a ir a jugar un mundial? ¿Me entendés? Por más que sea la representación de Messi,
Si no está apto físicamente no puede jugar. Es algo básico en el fútbol. Entonces creo yo también que es gran responsabilidad del técnico. De decir, no, algunos están en 2 escalones más abajo que otros. Y ¿de qué hablamos? ¿De lo deportivo o de lo físico? Porque yo creo que ambos van de la mano. Ambos van de la mano. La declaración también de Piojo López hace pensar que Hernán Crespo no estaba físicamente apto para jugar ese mundial. Sí, sabemos lo que representa, pero si no estás apto físicamente, como pasó en el Mundial 2022, que si no estaba apto físicamente, Scaloni directamente lo dejaba fuera de lista. Yo creo que también hay que tomar a veces decisiones que no solamente sea bueno para, para la persona que va a ir a, a estos partidos, sino que también para el plantel, para el grupo humano, para lo anímico del plantel. Con mucho, digo, nos ponemos el arco y dice, no, hoy vamos a hacer los ejercicios que hacemos habitualmente, pero sin arquero. ¿Por qué? Porque él veía que no estaba fresca esa puntería, ¿viste? Lo habitual cuando un equipo pasa un par de fechas y los delanteros no hacen goles, que generalmente en la semana previa al próximo partido el entrenador de acá y de cualquier parte del mundo le da un poquito más de insistencia a los remates y a los ejercicios de definición, eso es habitual. Pablo, ¿y en esa práctica la metieron o no? Sin arquero, ¿la metieron o no? La metían, pero vos te das cuenta, a ver, cuando vos tenés el pie suelto, cuando tenés confianza. Obvio. No, y haber llegado... Entre los errores que se le destacaban a Bielsa fue la de incluir a un Canigia que de 35 años no había podido ser partícipe de la etapa eliminatoria, cuando su lugar podría haber sido para un Javier Saviola, que en ese momento le estaba rompiendo. Bielsa tuvo un buen reconocimiento para vos en un momento que ya era el final de tu carrera. Exacto, sí, porque yo prácticamente no participé en todo lo que fue el proceso, ¿no? de la clasificación para el Mundial. Entonces fue un gran reconocimiento, aparte porque yo ya tenía 35 años y es complicado, vos sabés que para un atacante a los 35 años normalmente sos considerado viejo, no sos un defensor, normalmente los atacantes siempre es más complicado. Cuanto más atrás jugás, duras un poquito más. Pero vos mantenías... Pero fue un reconocimiento por otras cosas. Mantenías la velocidad, mantenías... Exacto. Ya tenías mucha experiencia. Bueno, pero aparte estaba bien. Sí, estaba jugando bien. O sea, estaba jugando Copa de Campeones también con el Glasgow Rangers. Claro. O sea, no era que... Sí, el campeonato seguramente no era de lo mejor, no era el italiano, no era el español, pero estaba participando en esos 2 años en la Copa de Campeones. O sea, estaba bien físicamente. Bielsa de pocas palabras y justas. Exacto, sí. Sí, es uno que... Sí, se puede decir que de pocas palabras, más allá es un tipo muy meticuloso y también de repente te llama. Otro ítem fue el dilema de Batistuta Crespo, una idea que Bielsa rechazó por completo. Y que no dio el brazo a torcer ni siquiera en el partido frente a Suecia. Todo, no se dejó ningún detalle. Bielsa no deja nada al azar, inclusive practicábamos cosas que sabíamos que no iban a pasar. Él mismo lo decía. ¿Lo pondrías a Crespo y a Batistuta juntos? Claro, seguro. Sí, más en ese momento. ¿Te acordás el lío que se armó, la polémica de que no podían jugar juntos? Sí, no, bueno, era el único creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era el que mandaba, sí, era Bielsa. Claro. No, pero
No, creo que cometió un error. Yo lo dije en varias oportunidades. Él fue fiel a su idea, pero eso no quiere decir que no te equivoques. Lo cierto es que el plantel no se encontraba peleado, estaba unido. Los jugadores tenían una excelente relación y tampoco había una disputa con Bielsa. Sí existió algún reclamo puntual, pero en líneas generales el clima era óptimo. Tampoco se puede discutir que había fallas futbolísticas cuando este mismo plantel había arrasado en las eliminatorias. Sí se dieron lesiones, cansancio extremo y otras variables que influyeron en la nulidad del juego que mostró la selección en el Mundial. Otro factor fundamental fue en la previa de la Copa del Mundo, más precisamente un año antes, en la Copa América de 2001, la cual Argentina desistió de participar. La selección se privó de tener un rodaje oficial importante, sobre todo en lo que refiere al factor escénico. Al ser una competición que se llevara a cabo en otro país, podía ser utilizada para curtir a algunos jugadores y encarar el Mundial de otra forma. Posteriormente a Corea-Japón, Grondona respaldaría a Bielsa para que siga al mando. Se hizo una fuerte renovación de plantel, se alcanzó una final de Copa América en 2004 que se cayó ante Brasil por penales y se obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas. Finalmente, renunciaría por falta de energía. Sus números finales fueron de 85 partidos con 56 triunfos, 18 empates y 11 caídas, con un 72,94% de efectividad. Pasa el tiempo y aún el dolor sigue latente, porque absolutamente nadie puede explicar lo que pasó. Un pueblo que estaba convencido de llegar lejos, de ser protagonista, de hacer valer esa categoría que representa a la Argentina a nivel mundial. No se pudo, tal vez por terquedad y fallos en la planificación, pero lo cierto es que la derrota pegó fuerte y las lágrimas de aquel momento cumplen un factor crucial para explicar las sensaciones del fracaso más importante de la historia del fútbol argentino. Disputas, enojos, traiciones.